Aquí. Ok, ya tenemos la hojita, ¿verdad? De Torah oral, Torah escrita. Dice así. Arriba dice en el Ar Sinai, Ar quiere decir monte, en el monte Sinai, en el año 2448 de la era común, Era que como, es decir, de la creación del mundo, que corresponde a 1313 antes de la era común, antes del cristianismo, mil antes, trescientos tres. ¿Ok? 13. No existía cristianismo, no existía musulmán, no existía nada de eso. Ok. Entonces, vamos por el lado izquierdo. Por ahora vamos bien, estamos ubicados. ujú. Estamos ubicados. Sí, rabino. Sí, ok. ¿Sí? ¿Cómo que no? El lado izquierdo, aquí mismo. No, Lado izquierdo dice en Torah la época. escrita. Dice Torah escrita. ¿Están viendo? Dice Tanaj. Nada. Ya que lanzan Dice todo. Torah escrita. ¿Están viendo ahí? Sí, sí. Ok, dice Tanaj igual. Torah más Nevi'im más Ketuvim. Torah escrita es lo que llaman el Tanaj. ¿Qué comprende el Tanaj? La Torah, los profetas, Nevi'im, profetas, reyes, jueces, etcétera. Ketuvim, los escritos. Vamos a ver cuáles son los escritos, los manuscritos que van dejando. Entonces tenemos que, cuando me dice, ¿qué es la Torah escrita? El Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? La Biblia, pero sin lo que pone en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué incluye? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Esa es la Torah escrita. ¿Qué es la Torah? El primer factor que aparece ahí. La Torah es, dice ahí, Pentateuco o Fumash. En otras palabras, los 5 libros de Moshe. ¿Cuáles son los 5 libros de Moshe? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso es lo que está en el rollo de la Torá que está en el Aarón HaKodesh, en el Ejal, ¿verdad? Sacamos a leer la Torá. La Torá contiene los 5 libros de Moshe. En hebreo se llama Humash, la palabra Hamesh 5, y le pone el nombre de Pentateuco, que es lo mismo de 5. Penta es 5. ¿Ok? Los 5 libros de Moshe. Eso es lo que está en el rollo de la Torá, que está en el Aron Kodesh, que está en el Ejal, que sacamos para leer. Pero la Torá escrita abarca 2 cosas más, Nevi'im y Ketuvim. Del lado izquierdo tenemos un rectángulo vertical que dice Nevi'im, profetas, dice 8 libros. Primer libro es de Yoshua o Josué, Yehoshua o Josué, que es el alumno de Moshe Rabbeinu, el que le sucedió a él. Después vienen los jueces, eran héroes según la ocasión. No había reyes en Israel, no había gobierno en Israel, cada tribu tenía su jefe de tribu. Y si había una guerra o había un problema, siempre surgía un líder que levantaba un ejército, levantaba ¿ok? Y no había gobierno. Puedes decir, bueno, si no había gobierno era primitivo. Era un poco primitivo, pero a Dios no le gustan los gobiernos. ¿Qué vamos a hacer? Porque el gobierno va a ser, tú vas a ser esclavo del gobierno.
Las personas se vuelven esclavos de los gobiernos. Después viene Samuel, Shemuel. Hay Shemuel 1, Shemuel 2, etcétera, que viene la historia del rey Samuel. Viene ahí también la historia del rey Saúl, la historia del rey David, etcétera. Después empiezan los profetas. De ahí en adelante empiezan los profetas. Vimos que tiene Joshua, tiene los jueces, Shoftim. Después viene Samuel, empiezan los reyes. Después terminan los reyes, el resto de los reyes. Y después viene y va a hablar de los profetas. El primer profeta es Isaías Yeshayá. Después viene Jeremías Yermiyau. Después viene Ezequiel Yehezkel. Vienen 12 profetas que son Osea, Joel, Amós, Obadía, Jonás, Yoná, Mijá, Nahum, Habacuc, Zefanía, Haggai, Zacarías, que es Zecaría, y Malachi. ¿Ok? ¿Qué era un profeta? Un juez era un héroe temporal que podía o impartir justicia y enseñanza al pueblo en falta de instituciones y salía a guerrear o algo, hacia ejércitos, etc. Samuel fue uno de los primeros profetas, pero él se encargó sobre todo de la dirección del templo y de la dirección de qué, de los reyes, el primero que ungió a los reyes, empezando con el rey Saúl, rey David. Después viene una serie de reyes, descendientes de la casa de David. Después vienen ya los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que necesita estar conectada con Dios, pero no todo el tiempo conectada con Dios, por inspiración. El mayor profeta fue Moisés, ¿verdad? No hubo otro profeta ni va a haber como Moisés. Directamente con Dios, subió, recogió las tablas, vino, etc. Los demás profetas son por sueños, por inspiración, por alegría, por eso. Entonces cada uno tenía su función en diferentes épocas. Hay algunos que vivieron juntos en la misma época y otros que no. Cada uno tiene su historia y cada uno aportó lo que aportó. Ahora, hay una pregunta básica en el judaísmo. ¿Qué es mejor, un sabio o un profeta? ¿Ah? ¿Tú qué crees? Yo creo que es No un sabio. escucho. Un sabio porque los sabios escuchan. El sabio porque continuamente está estudiando Torah y al estudiar Torah está conectado con Dios. El otro te va a decir algo que va a pasar, pero por inspiración. Ahora, todos los profetas fueron perseguidos por los reyes y por el poder político y religioso. ¿Por qué? Porque molestaban. Es como una persona, vamos a suponer, estamos en la sinagoga, y estamos en la institución, lo que sea, y viene un tipo y se va a la plaza en el estacionamiento y empieza a hablar. Vengan, que los dirigentes son corruptos, que los rabinos son así, que ta. Y dice las verdades. Y bien dice Dios que si no, ustedes no recapacitan y no hacen eso, viene un terremoto, etcétera. El tipo está loco. Mm. Es un loco, el que hay que mandarlo a manicomio, a molestando aquí. Y dígame si es pobre, si está con ropa rota o vieja, menos le prestan atención porque la gente presta atención si es rico. Ujú. Entonces, más aún, eso es lo que ocurría con los profetas generalmente.
Venían, advertían al pueblo del mal comportamiento del gobierno, el mal comportamiento también de la élite religiosa, de los mal comportamiento, de esto que hay que hacer, que hay que apresurarse, corregir, etcétera. Parte de la gente lo cumplía el pueblo. Los otros veían cómo hay que eliminarlo, cómo hay que acabar con él, porque nos está molestando. Ujú. Está hablando cosas y ridiculeces, nos molesta. Y todo era verdad. Y todo sucedió. No, ¿Ok? la verdad molesta. Entonces hay que ver cuando uno se une con Dios, cómo se une con Dios. Nunca dejarse llevarse por las apariencias y nunca dejarse llevar por la cantidad de personas que va detrás de ese movimiento, Mm. sino, según lo que dice la ley, la halajá, ahí tú vas y seguro que va a ir bien, aunque tú seas el único que te consideren loco. Mm. Sí, yo formo parte A de ese veces grupo. no tienes que hablar, a veces tienes que hablar. A veces es mejor callar y quedarse, escuchar y callar, observar y cómo puedo dar mi granito de arena en silencio para contribuir. Mm. A veces hay que gritar. Entonces cada uno tiene que, con el estudio y eso uno va agarrando experiencia igual vos. Yo le puedo gritar a todos, Por Robin. otro lado tenemos los ketubim. Los ketubim ¿Eh? que son los En humano. escritos. Emuna. ¿Eh? Mono. Tenemos primero el Salmos, Tehilim. ¿Quién escribió Tehilim? David. Dilo. Son preguntas de exámenes. ¿Quién escribió Tehilim? El rey Ahí David. sí van a escribir. El rey David. Después viene Proverbios Mishlei. ¿Quién escribe Proverbios Mishlei? Su hijo, el hijo de David, el rey Salomón. El rey Salomón escribió 3 libros, anoten aquí. Primero el número 2, Proverbios, que lo escribió a edad madura, vamos a decir. El otro que está aquí, que está abajo, el número 7, Cantar de los Cantares, Shir Ashirim, lo estudió cuando era más joven, lo escribió cuando era más joven. Y el otro, el número 10, Eclesiastés Kohelet, que cuando, lo escribió ya cuando ya era mayor. ¿Ok? Entonces escribió el rey Salomón 3 libros, Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, Proverbios, Mishle y Kohelet Eclesiastés. ¿Está bien? Me pregunta cuáles son los 3 libros que escribió el rey Salomón. Ya lo saben, muy bonito de leerlos, mucha enseñanza profunda. Consideraba la persona más inteligente de su época. Después viene Job. Job fue escrito en la época de la misma esclavitud en Egipto, época de la salida de Egipto. Job era un tzadik no judío, un justo no judío. ¿Cuándo leemos el libro de Job? Ahora en Tisha B'Av, el 9 de Av. Como no se puede estudiar Torah porque la Torah da alegría, se lee este libro, que este libro da tristeza. Mucha reflexión para la vida. Mucha reflexión para la vida. Después viene el profeta Daniel, que tuvo la época de la destrucción del templo, el primer templo. Fue después, era un niño joven cuando estaba la destrucción del primer templo. Como era muy inteligente y estaba conectado con Dios, el mismo rey Nabucodonosor, que destruyó el templo, se lo llevó a Babilonia como consejero, porque consideraba que los jóvenes judíos tenían mucha inteligencia, estaban conectados con Dios, entonces lo podían aconsejar. Después, él le predijo al mismo Nabucodonosor que el rey de Persia, Darío, Daryavesh, en hebreo, Darío,
lo iba a vencer, iba a ver el imperio persa, iba a destruir el imperio babilónico y también el imperio persa lo agarró como consejero. Pues consideraba que los muchachos judíos eran buenos consejeros que sabían la Torá y estaban conectados con él. Ese era Daniel, ¿ok? Que estaba junto con tres muchachos más que van a agarrar con él, Ishael, Nehemías, Azaria. Ok. Después viene, de 5 está Ezra y Nehemías. Ezra y Nehemías son dos escribas, dos sabios muy grandes llamados escribas, Sofrim, que estuvieron en la reconstrucción, fueron los encargados de el retorno del pueblo de Israel, 70 años después de la destrucción del primer templo. A los 70 años se reconstruyó el segundo templo, cosa que no ha ocurrido hoy en día, que después de más de 2000 años de destrucción del segundo templo, también no se ha reconstruido el tercero, porque ellos lograron corregir en 70 años lo malo que había causado la destrucción del primer templo. Entonces, Ezra y Nehemías se encargaron de hacer volver a las diásporas que quisieron regresar a la tierra de Israel, y de día con la pala y el pico construían el templo, y en la noche tenían que tener el arma en la mano, como cuando se formó el Estado de Israel, para pelear contra los, los que querían otra vez destruir al enemigo de Israel. Entonces, Ezra y Nehemías se encargan de la reconstrucción del segundo templo. Después viene el último libro del Tanaj, que es Crónicas, Divrei Yamim, los anales lo llaman, está de último. Entonces ahí te habla de toda la genealogía del pueblo de Israel. Entonces dice, mira que yo soy judío, yo no soy judío, yo no soy este, tiene toda la genealogía donde viene todo. O sea, no, en la cadena no se pierde. Después viene 5 Megilot. ¿Qué es una Megilá? Una Megilá es un libro como la Torah, quiere decir, está escrito en pergamino, con las letras tipo, es como el Sefer Torah, se llama Ktav Ashurit, caligrafía de Ashurit. Entonces se escribe igual en pergamino y se lee en público. Tiene dos palos aquí para enrollar o un palo. ¿Ok? Son libros que se llaman Megilot, porque Megilá viene de enrollar. Ahora, el primero, dijimos, el cantar de los cantares, Shira Shirim. ¿Cuándo se lee Shira Shirim? Se acostumbra a leer las vísperas de Shabbat y sobre todo en Pesaj. Ruth, la Megilá de Ruth. La Megilá de Ruth, que habla de la historia de Ruth, se lee en Shavuot. Después viene Ejá, Lamentaciones. Esa la leemos este próximo jueves, ya no mañana, sino en 8 días. No, hoy es 8 días, que es Tisha B'Av, el 9 de Av. Después viene Kohelet de Rey Salomón, Eclesiastés. Se acostumbra a leer en Sukkot. Después viene la Megilá de Esther, la historia de Esther en Persia, etcétera. Esa la leemos en Purim. Si volvemos al principio, los salmos se lee cualquier día, ¿verdad? Todo está lleno de salmos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Una pregunta hasta acá? Si yo les pregunto entonces qué es Torah escrita, me van a decir es el Tanaj.
Torah, Manevim, Ketuvim. ¿Qué le digo? ¿Qué es la Torah? Bueno, la Torah es lo que está en el Aarón HaKodesh, lo que está ahí, los 5 libros de Moshe. Le digo Torah, la Torah dice, ya sea, Torah escrita, escrito. El Tanaj dice, en el libro de Job dice, en el profeta Amós dice, etcétera, etcétera, están ubicados. Esa es toda la Torah escrita. Vamos ahora a la Torah oral. Moisés estuvo se dice, está escrito, estuvo en el monte Sinai 40 días y 40 noches. Pan no comió, agua no bebió, está conectado directamente, no necesita comer, ni beber. ¿Por qué dice la Torah especifica 40 días y 40 noches? Supone que tuvo 40 días y no bajó, también las noches estaba ahí. Para explicarte que de día se estudia Torah escrita y de noche preferiblemente se estudia Torah oral. De día Moshe escribía, de noche recibía las explicaciones de lo que escribía. ¿Ok? En la Torah te dice, mira, no comerás tal animal. Pero la Torah oral te explica cómo se debe comer el animal que se puede comer. Entonces te dice, mira, si kasher es un cuadrúpedo que tenga la pezuña hendida y sea rumiante. Ok, muchacha, ¿cómo me lo como? Entonces viene la Torah, es que ahora te dice, mire que se la shejita así y asado. La parte trasera tiene esto. Hay que revisarlo bien, hay que ser salado, hay que tener enjuague de las cosas, pero si tienes hígado, el hígado hay que asarlo, etcétera, etcétera. Es más, ¿cómo sabes leer la Torah? No, olvídate de las explicaciones, leerla, ¿cómo sabes leerla? ¿Cómo sabes que es una bet o una aleph, una gimel, una letra del abecedario? ¿Cómo las conoce la letra del abecedario? Por la Torah oral. Le dijeron a Moshe, esto es una aleph, y esto es una bet, y esto es una letra gimel, y esto es una letra tal. Personas que dicen, no, yo no creo en la Torah oral, porque la Torah oral, ahí los rabinos empezaron a explicar, bueno, ¿cómo sabes cómo leer? ¿Quién te enseñó a ti leer? ¿Quién te enseñó a ti leer? ¿Cómo tú sabes lo que dice la Torah? Si no estudias Torah oral, no sabes ni leerla, no ni explicarla, ni leerla. Cuál es la situación, cuál es el tab, la melodía, cuál es cada cosa, tiene su explicación. Entonces, la Torah oral, su nombre viene porque era oral. Ajá, pero ya va, tú me estás hablando que es Torah oral, pero aquí veo que hay unos libros escritos, Mishnah, Midrash, Zohar, pero si era oral, ¿cómo está escrito? Durante las épocas, acercándonos más a la segunda, ¿cómo se llama esto? El segundo templo, había muchas persecuciones, había muchas matanzas, separación de maestros de alumnos, separación de familiares, etcétera, etcétera. El judaísmo no se basa en que yo tengo una cédula que me dice judío, ni que tengo una nación que es la tierra de Israel. El judío vivió 2000 años sin nación. No porque viva en Israel soy judío, es mejor vivir en Israel, pero no por eso soy judío. Quiere decir que los árabes que viven en Israel todos son judíos. No porque nací de madre judía, sino porque practico el judaísmo. La práctica es de práctica, es de acción, no es de fe. Ahora, eso fue lo que mantuvo el Judá, la identidad. A pesar de ser un pueblo sin patria,
a un pueblo no que solamente no tenía patria, sino que buscaban exterminarlo donde iba. No es que mermarlo ni asimilarlo, no, exterminarlo. Todavía estamos aquí. Y todos esos imperios que trataban de destruir al pueblo de Israel, ninguno existe. Ninguno existe ya. Son solamente monumentos para tomar fotos, los turistas. Y nosotros no tenemos monumentos, y nosotros tenemos simplemente libros y sinagogas. Y libros aburridos, blanco y negro. No hay dibujo, no hay asterisco, más no tiene ni vocales o las consonantes. Uno tiene que aprender y tiene que saber. Así se hace continuo todo ahí. La prueba que todo era verdad es que había judíos diseminados por todo el mundo. Y cuando fue la independencia del Estado de Israel, vinieron los judíos de todas partes del mundo, del Congo, de Marruecos, de Argelia, de Polonia, de Rusia, de Alemania, de Hungría, de España, de todas partes del mundo, de África, de todas partes del mundo, Etiopía, todo, yemenitas, y todo, cuando llegaron con su Sefer Torah de su comunidad, todos eran iguales. Todos los tefilim eran iguales, todos los talit iguales, los sidur iguales. Hacían lo mismo, no había internet, no había clases por Zoom, no había Facebook, no había ni cartas a veces para mandar una carta y que llegue, tiene que ir a caballo y en barco. No había nada. Pero como es verdad y no se cambia la verdad, donde vayas era lo mismo. Uno se llama Ashkenazí, otro se llama Sefaradí, otro se llama Yemenita, etcétera, pero no por accidente geográfico nada más, pero era lo mismo. ¿Ok? Ahora, entonces eso me recuerda que la Torah oral no tuvo ¿cómo te dice? Transgiversación. ¿Cómo se dice? Tergiversar. No se tergiversó. ¿Por qué? Porque la verdad no se puede. Si la verdad de 100% le pone 0,01 de mentira, ya no es verdad. Ya es noticia, ya es opinión, ya es periodismo, teoría, hipótesis, pero ya no es verdad, ya no es ley. Entonces el judío sí, en el Sefer Torah le falta el puntico de la eso de una letra que casa, ya todo el Sefer Torah, toda la Torah no sirve. No, pero le falta, no sirve. En una mezuzá le falta una rayita, una letra, pega un poquito con la otra, Bueno, no sirve. no sirve. No la arreglamos, no sirve, no se arregla. Y eso fue lo que mantuvo el judaísmo hasta hoy en día y lo mantiene. El Shabbat se puede, pero si agarro carro, pero es para ir a sinagoga, para hacer una mitzvah. Estás haciendo una falta. No hay mitzvah de ir a la sinagoga, hay mitzvah de cuidar Shabbat. ¿Dónde inventaste que hay mitzvah de ir a la sinagoga? Es bueno en la sinagoga. En la sinagoga se escucha mejor el rezo. Dios lo escucha mejor cuando es público. Pero no hay ninguna mitzvah de ir a la sinagoga. La mitzvah es cuidar el Shabbat, te lo dice la Torah. Entonces no tergiverses lo que es y lo que no es. Que el rabino me dijo, si el rabino te dice eso, no es rabino. No te puede decir eso. Ahora, como el médico no te va a decir, toma 3 kilos de azúcar todos los días, que te va a hacer bien, es para que aprendas que el azúcar es malo. ¿Ok? Ahora, eh, entonces estamos, la Torah oral, por esas persecuciones, vinieron grupos de sabios de la Torah
llamado Tanaim. Vean en el cuadro, pues de Torah ahora la primera flechita a la izquierda, abajo dice Mishnah. Mishnah quiere decir estudio oral que lo empezaron a escribir. Estudio, Mishnah quiere decir estudio. Los Tanaim son los sabios de la Mishnah. Estuvieron entre el año 170 y 200 de la era común, que estamos en 2026 de la era común, ¿verdad? Entonces, de años 170 a 200. ¿Qué es la Mishnah? Son explicaciones legales, está buscando la halajá, la ley, y porciones narrativas o éticas agadá, que fueron editados por un rabino, no que las escribió, sino él las compiló. Él se encargó de recoger todas las enseñanzas de la Torah oral. Rabino este dice, este rabino estudió esto, esto es lo que dice, entonces uno. Y hacer la primera recopilación en 63 tratados, incluidos en 6 órdenes, 6 sedarim, que son los siguientes. Entonces él agarró y compiló las enseñanzas que estaban orales, las escribió en un libro llamado Mishnah. Esa colección de libros está dividida en 6 órdenes. Empieza los cantamos. Shisha, anillo de Ashisha, anillo de Ashisha, Sidre Mishnah. Hamisha, Humshe Torah, 5 libros de Torah. Ok. El primero es Zeraim, semillas, trata de las leyes agrícolas. El segundo es Moed, festividades, Shabbat, festividad de Rosh Hashanah, etc. Tercero, Nashim, mujeres, todas las leyes de mujeres, casamientos, divorcio, todo lo que tiene que ver por esa familia. Nezikim, daños, contratos, propiedad privada, daños a personas, hacer pasar vergüenza, cómo comportarse, cómo no faltar respeto, todas esas cosas. Todo de lo muy mínimo, Nezikim. Kodashim, santificación, todo lo que tiene que ver con el templo, con la santificación, con eso. Y Toarot, todo lo que tiene que ver con la pureza de la persona. Y eso ya no tiene que ver con kasher o no kasher. Pureza es una cosa, sagrado es otra cosa, y kasher es otra cosa. No porque como kasher y cuido Shabbat, soy kadosh, o soy taor, o soy puro. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es prohibido, permitido. Otra cosa es pureza, otra cosa es santidad. Son 3 conceptos muy distintos en la halajá de la ley judía. Son 3 niveles distintos. Hay que hacer 3 cosas distintas para llegar a cada una de ellas. Ahora, ¿qué pasa ahí? Esa es la Mishnah. Ahora, la Mishnah fue escrita en un idioma que en vez de Torah hay varias Mishnayot. Ustedes pueden escuchar una Mishnah 5 minutos y se dan cuenta que una Mishnah. Entonces la Mishnah fue escrita en idioma hebreo, muy conciso y muy básico, porque el nivel de esas personas era muy grande. No es como ahora que tienes que decir 10 palabras para explicar algo, o 100 palabras para explicar algo. Antes que te decía media palabra y entendiste todo. Entonces, estamos hablando de personas que resucitaban muertos. Estamos hablando de personas, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, todas esas grandes que escribieron en todos los aspectos de todo, escribieron todos los libros. Entonces, de ahí, de ahí sale todo. Esa es la época que salió también el cristianismo, porque Jesús estudió con uno de estos rabinos, pero lo utilizó para mal, para cosas negativas. Entonces ya ahí
fue excomulgado, etcétera, de ahí, entonces por eso ahí. Pero estudió en esa misma época. Ahora, ¿Quién fue que nos escuchó, entonces, David? ¿ah? ¿Quién es esa persona que nos escuchó bien? Jesús, Ah, Jesús, ok, ok. uno era amigo era alumno de Rabí Berejía, pero Rabí Berejía lo expulsó porque se empezó a utilizar los nombres de Dios para volar, para hacer cosas a su antojo, para cambiar las cosas. Lo sacó, Ah, pero nosotros Jesús era no. judío, rabino. Claro, era un rabino, era un tanaíta. Lo que pasa es que utilizó todo para su provecho personal. Entonces, en lo que resucitó, pero claro que lo hizo, pero estaba prohibido hacerlo, porque no se permitía hacerlo. Entonces él le decía a la gente, mira cómo yo lo hago. Pero ya todos lo podían hacer, los demás sabios, pero al pueblo no se le mostraba. ¿Por qué? Porque tiene que ser por cosa natural, la gente tiene que ser teshuvá, tiene que corregir y retornar a Dios por manera natural, no de manera artificial. Si estás castigado por Dios, tienes que buscar acercarte a Dios por manera es la destrucción del segundo templo. Después van a ver aquí unos años. Viene el primero Talmud de Jerusalén, en otras palabras. Fue en el año 350 de la era común, estamos hablando 150 años después de la época de la Mishnah. Donde estaban los primeros eran Rabbi Hanan y el Talmud babilonio, que fue 500 de la era común, que fue 150 años después del Talmud de Jerusalén. Talmud de Jerusalén se escribió cuando, ¿en dónde es Jerusalén? Y el Talmud babilonio se escribió en Babilonia. El primer, los sabios del Talmud aparecen aquí con nombre de Amoraim, que eran los sabios del Talmud. Los sabios de la Mishnah lo vemos arriba, que eran los Tanaim, en el cuadro de arriba. Los sabios del Talmud se llamaban Amoraim. ¿Qué es el Talmud? Talmud es eso. Ya te lo vamos a explicar. Vamos a ponerlo aquí en en la pizarra. Ponemos la pizarra, vemos lo siguiente. Ya van a buscar la pizarra. Tenemos la Mishnah primero, ya buscarla con el lapicito pero si no salen otras rayas raras por ahí. Tenemos la Mishnah y tenemos la Gemara, que es la explicación de la Mishnah. Eso me da el Talmud. Entonces, ¿qué es el Talmud? El Talmud contiene la Mishnah, que es la base, como el título, la ley que vamos a estudiar, y la Gemara es la explicación de la Mishnah, y juntos constituyen el Talmud, que si primero es un Talmud en Jerusalén. Ese Talmud de Jerusalén era la misma Mishnah, y los sabios Amoraim explicaron lo que hicieron los sabios Tanaim en la Gemara del Talmud de Jerusalén. 150 años después, en Babilonia, en el exilio de Babilonia, después de la destrucción del Santo Templo, se hizo la Mishnah, que la Mishnah es la misma que esta, que la Mishnah es una, más la, la Gemara, que es la explicación de esta Mishnah, pero ella está a través de los sabios de Babilonia y no de Jerusalén. La que más se utiliza es la de Babilonia. Talmud que más estudia el Talmud de Babilonia, aunque hay muchos que estudian el Talmud de Jerusalén. Ok, la mayoría de las leyes son del Talmud de Babilonia. Es posterior y fue hecho en la diáspora que estamos hoy en día.
Las leyes se adaptan más a la diáspora. Ahora, después vienen los Geonim. ¿Quiénes son los Geonim? Los Geonim son los sabios. Gaón quiere decir genio. Entonces, son los que agarraron todo el Talmud, toda la Mishnah y la Gemara, y empezaron a estudiarla, profundizarla y empezar los primeros códigos de leyes porque, un detalle que no dije, la Gemara tanto de Jerusalén como tanto la de Jerusalén como la de Babilonia, está escrito en arameo y no en hebreo, y en un idioma cual se está hablando en todos los debates que se hicieron ahí en torno a la explicación de la Mishnah. Entonces vienen todas las opiniones se toman en cuenta hasta unas Mishnah que no fueron recopiladas por Rabbi Yehuda Nasi el compilador, que quedaron por fuera en otras escuelas, que él no tuvo la oportunidad de recopilar. Todas las opiniones se toman en cuenta, ninguna se desprecia. ¿Ok? Entonces después viene entre los Geonim, que están entre el año 500 y 1039 de la era común, estaba Saadia Gaón, Saadia Ay Gaón, son los primeros que empezaron a hacer los Sidurim, los libros de rezo, los libros de leyes, etcétera, para los estudios de los rabinos, de las personas, etcétera. Después vienen los Rishonim, los primeros, que está entre el año 1036 de la era común y 1575. Entre ellos tenemos a Rashi, un referente del estudio de la Torah y del Talmud, de todo el Tanaj y del Talmud. Tenemos a Maimónides, que es Rambam, Nachmanides, Ramban, etcétera, sabios grandes, los primeros sabios. ¿Ok? Después ellos también hicieron el código de la ley judía, como el Shulchan Aruch que estamos estudiando nosotros ahora, lo que les estoy explicando, todo esto. Están ahí la época de los cabalistas también, en la misma época, en 1557, el Tzfat Nitzeta Rabbi Yosef Karo, que es el jurista sefaradí, está Rabbi Moshe Isserlis, el Ramá, que es el jurista sefaradí. Entonces ellos trataron de agarrar y hacer lo que se llama el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch que tenemos hasta hoy en día, lo que llamamos la mesa servida. Porque una mesa servida es como si te dicen hoy en día en criollo la papa pelada. Te está dando todo en bandeja de plata. Mira, leyes de Shabbat, yo voy a leer Shabbat compiladas. En el Talmud no lo vas a entender, a menos que no estudies para rabino, o no estés estudiando Torah todos los días, o no vayas a un colegio de que de pequeño te enseñan Talmud. Entonces, no vas a poder sacar todo eso. En el Talmud está todo, pero para sacarlo tienes que estudiar todo el Talmud. Entonces, las personas que quieren resolver cosas cotidianas, rápidas, sin llegar a profundidad, tienen el código de leyes hebreas. Rabbi Moshe Isle, que el jurista Ashkenazí fue el que empezó a poner las costumbres Ashkenazí, las costumbres Ashkenazí, etc. Después, los Aharonim, que es hasta nuestra época, hasta la actualidad. Todos los sabios de ahora se llaman los Aharonim, los últimos, sean juristas, etc. ¿Ok? Entonces aquí una observación dice, además de la Mishnah, hay otros volúmenes que fueron compilados por los estudiantes de Rabbi Yehuda Nasi durante este periodo. Tosefta, Rabbi Hillá, que es el de la Mishnah, así como Mejilta, Rabbi Ishmael, Sifra, etcétera, 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 que son libros que vienen a aumentar la Mishnah
que fueron externos, que no fueron recopilados en esa época. Aparte, la Torah oral tiene 4 maneras de profundidad de ser estudiada. Todo lo que tenemos aquí me permite ser rabino, me permite conocer las leyes, me permite todo, pero el nivel más inferior y básico de la Torah escrita. Puede ser que me tome toda la vida estudiarlo, pero sigo todavía un nivel básico, llano. No llego a profundidad, es como si estuviera bañando en la orilla de la playa. ¿Ok? Es como cuando tú compras una lavadora y lo que te interesa es cómo se utiliza, nada más. No sabes más de la lavadora. Ahora, cuando llegas a un nivel un poquito más, es el Midrash. El Midrash es una manera de estudiar la Torah de una manera a través de fábulas, historias, ejemplos, porque es tan profundo lo que te están explicando que si te van a dar la terminología y te van a dar las cosas, no va a entrar. Fíjate a través de ejemplos. Después la otra manera un poquito más profunda que es el Zohar, la mística, la Kabbalah, Shimon Bar Yochai, etc. Ahora, todo lo que escribieron estos son los mismos sabios. Los diferentes niveles son los mismos sabios. Aquí no hay sabios distintos. Todos fueron los tanaítas que dieron pie a todo eso. ¿Ok? Lo único que la parte izquierda, que la de esto te viene a explicar la ley para cómo se practica. Ahora, la profundidad de la Torah oral que estamos viendo aquí tiene que ver, tiene 4 niveles de estudio. De que toda persona que estudie Torah tiene que estudiar todos los días, todos los niveles. No hay eso que dicen bobería en internet, maestro de Kabbalah y nada. Tú tienes que cumplir todo. Si sabes Kabbalah, tienes que saber antes, eh, ¿cómo se llama? Talmud. Y si sabes Talmud, después tienes que saber Midrash. ¿Sabes Midrash? Después Kabbalah. No, que yo soy maestro de Kabbalah, sé Kabbalah. Eso se llama Klábala, eso para quitarte dinero, no. Eso no es nada de Kabbalah. Entonces, Pardes. Pongo las vocales en pequeño porque las vocales son auxiliares, no existen. Se pronuncian, pero no se escriben. Los sefardíes es un campo de árboles frutales. O sefarad, como sefaradí, ¿verdad? Es la misma letra. Ok. Los sefardíes que es Dipshat, la parte simple del estudio de la Torah es todo lo que vimos en la columna izquierda. Tenemos remes. ¿Qué es remes? Remes, estudiar la Torah según pistas, como una manera de investigación y pista, pero una investigación tipo científica ni literaria, no nada de eso. Es una investigación de que por qué esta letra está más pequeña acá, no por casualidad. ¿Por qué esta letra está escrito de una manera que esta palabra le falta una letra, pero se lee igual y ta? ¿Por qué este versículo tiene tantos números de letras? Porque este versículo empieza con la letra tal y termina con la letra tal. ¿Por qué este versículo número tal coincide tanto con el versículo número tal de la otra parte? Porque todo en la Torá no es la traducción. La Torá, cada letra tiene un valor numérico. Cada letra tiene una forma y contiene varias letras a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. La traducción no me dice nada. Si yo agarro una Biblia traducida, no me dice nada. Me dice solamente el vestido como la persona. Si yo veo a la persona por fuera, no me dice nada quién es esa persona. Cómo es el alma de la persona, cómo es su comportamiento, etcétera. Es lo mismo. Drash es el Midrash que vemos en el cuadrito segundo que está ahí. Drash es Midrash. Y Sot es Zohar, Kabbalah, etc. Son 4 parámetros, 4 tipos de estudio que todos los días se debe estudiar.
Uno tiene que ser Talmid Chacham, estudioso de la Torah, tiene que dominar todo. Para estudiar rabino solamente necesitas el Talmud, estudiar la Nicedaños de Sikkim, un poquito de Nashim, un poquito de Moed, y eso. Más nada, y ya eres rabino. Después, el Shulchan Aruch, y ya eres rabino. Pasa el examen de rabino. Pero rabino no quiere decir que se sabe toda la Torah. Hay personas que no son rabinos y saben más que los rabinos, porque saben, estudian completamente todos los días, todos, sin querer ningún título. Uno no estudia para que le llamen rabino ni para que le llamen maestro. Estudia para cumplir la voluntad de Dios, que es la mitzvah más grande. Estudiar todo. ¿Ok? José Colorín Colorado, lo dejamos hasta acá. Y ya tienen, ya, repasen aquí, ya tienen, cuando mira el Midrash dice, Zohar dice, en la Torah está escrito, en el Tanaj está escrito, en Coelet está escrito, ya sabe que estamos hablando. ¿Cuáles son las 5 Megilot? ¿Cuáles son los 12 profetas? Ta. Bueno, dale, lo vemos. Buenas noches.